Hola, ¿se oye bien, Vir? Bien, entonces ahora nos queda nomás esperar el ingreso de los coequippers y del piloto. Así que ahí vamos. Eva me dio el ok, dice que está todo bien. Y esperamos. Mientras tanto, Gabriela, ¿cómo estás? Los que van ingresando, bienvenidos. Algunos no sé quiénes son y no tiene ninguna importancia, digamos, pero quiero decir que no los puedo mencionar por nombre porque no descubro quiénes son. De a poco se van sumando, no hay apuro ninguno y con calma, María Eva, que han pasado cosas peores en la vida y uno la va sobrellevando. No, por esto no la vamos a pasar mal. Un domingo sería de Fórmula 3, porque para Fórmula 1, aquí está, entonces llegamos al punto en el que podemos invitar a nuestro invitado de hoy, si lo encuentro. En cualquier momento ingresa y en el mientras tanto voy, voy a contar un poco el sentido. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No sé si me estás viendo en este momento, yo te veo a vos, no sé si me estás viendo. Te veo perfectamente y creo que ahora sí estamos en condiciones de iniciar la actividad. Está bien. Vamos. ¿Vos me estás mirando, me estás viendo bien? Porque yo no me veo la imagen, te veo a vos nada más. Ah, mira, se te ve bien. Quizás si pusieras un poquito más vertical A el ver. móvil, el teléfono, el celu, ahí está. Yo creo que ahí está bien. No sé qué dice nuestra asesora de imagen, María Eva, y vamos viendo. Bien, vamos a iniciar entonces. Yo quiero hacer como un relato y mientras tanto se va sumando más gente. Eh, ¿Cómo nace esta idea de conversar hoy con el famosísimo Enrique Benamo, piloto de Fórmula 3, que ya nos va a contar algo sobre sí mismo, pero vamos por partes. Vamos lentamente, que en eso estamos dentro de la actividad de la lectura ultra lenta de Humano, demasiado humano de Nietzsche, que está en este momento interrumpida por una hora por esta actividad de El Volante a las 10:10, que es lo que nos convoca en este Instagram. Voy a ir saludando a la gente que se va arrimando al rancho. Socorro, ¿cómo estás? ¿Cómo empieza la idea de llegar a este momento de hacer, dentro de las jornadas, séptimas jornadas de filosofía de la cultura, que llevan por título Temporalidades, Espacialidades ya, o de cómo agarrar la curva, precisamente en ese subtítulo, que a su vez tiene su origen en un artículo que escribió en marzo para el número 10 de la revista Barda del Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura, nuestro compañero Goncalves de Andrade, conocido entre nosotros como Gonzalo. Él titula ese artículo, del cual yo tomé algunas partecitas, Todas las curvas, la curva. Y de paso invito al público en general eh, que vean ese número, que es un número especial precisamente en torno a la cuestión de agarrar la curva con relación a la pandemia de nuestra revista Barda. Entonces, Gonzalo, que titula ese artículo, Todas las curvas, la curva, un texto escrito en Palermolandia en el año cero, en la cuaresma del año cero, después del rey de los virus, sobre el temita precisamente de hay que agarrar la curva, refiriéndose claramente a qué acontece con la curva de contagios y toda esta cuestión
que no hace falta explicar porque además nos negamos, resistimos a explicar. Por ahí dice Gonzalo, vamos a extrañar las rectas en esta mutación de toda subjetividad hacia la curva por la que antes retosaba. Vamos a extrañar aquellas rectas por las que la subjetividad retosaba. En esta abolición de la propiedad privada por dilución del soporte jurídico metafísico, entre comillas, propietario. Se sabe, una curva es una recta bien de cerca, una curva es una recta vista de cerca. Entonces, vamos bien. Hay que dejarse mecer por el dulce encanto de la curva. Y además advertía, vamos a tener que acostumbrarnos de nuevo, como siempre ha ocurrido, a los periodos largos. Solo así nos despegaremos de la curva, reconoceremos su rectitud, su derecho. Solo así percibiremos sus vacíos, sus vacuolas de retozo, sus respiraderos. Cuando leo ese texto, cuando entre todos leemos los textos que íbamos a publicar en ese número de la revista Varga, recordé una revista Corsa del año no sé cuánto, o sea, de hace muchos años, y que bueno, y que pervive, digamos, en la memoria, que había traído como un suplemento, un disco simple, con una grabación de 2 pilotos del TC de aquella época, precisamente contando cómo agarrar las curvas, específicamente una de las curvas del Sonda, del autódromo de San Juan, y del Galvez, el autódromo de Buenos Aires. Entonces eso nos llevó, digamos, a varias conversaciones. Todo el mundo conoce mi inquietud y mi gusto por los autos, y muchos dicen que por la velocidad, pero yo no les creo. Y entonces, en un momento, María Eva dice, pero bueno, podríamos conversar de verdad respecto de qué es tomar una curva y cómo se hace técnicamente lo de tomar una curva, y entonces nos presentó a su primo Enrique Benamo, y aquí entonces estamos. Como estamos además en este mismo momento, en el medio de las 24 horas de lectura en continuado de Demasiado Humano de Nietzsche, yo quiero aportar el aforismo 20 y el aforismo 25, sí, Gabriela, el de San Juan es el Sonda, sí, donde Nietzsche dice acerca de moral privada y moral universal en el aforismo 25, dice, pese a todas las curvas que aparecen en la senda de la humanidad, los hombres deben proponerse a sí mismos fines ecuménicos que abarquen toda la tierra. Como digo, un aforismo que vendría bien para este momento, y deberíamos volver a pensar en tal caso qué sería ecuménico en este momento. Pero es muy interesante esta cuestión de que Nietzsche está pensando que aparecen curvas por la senda de la humanidad. En el aforismo 20, que lleva por título Algunos peldaños más atrás, dice Nietzsche, los más esclarecidos no llegan más que a liberarse de la metafísica y a mirarla por encima del hombro con superioridad. Cuando también aquí, como en el autódromo, es preciso virar al final de la recta. Me tomé una licencia porque para la época que Nietzsche escribe Humano, Demasiado Humano, no existían los autódromos. El primer autódromo es de 1907 en Brooklands, Inglaterra, que ya no está, ya hace muchos años que está desactivado. Pero entonces lo que decía el aforismo es, los más esclarecidos no llegan más que a liberarse de la metafísica y a mirarla por encima del hombro con superioridad. Cuando también aquí, como en el hipódromo, es preciso virar al final de la recta. Me tomé la licencia de cambiar hipódromo por autódromo, puesto que no podía Nietzsche hablar de autódromos, ni saber de carreras de autos, ni de cómo tomar curvas en los autódromos, puesto que no existían para su tiempo los autódromos. Hecha esta introducción como para mostrar que lo de la curva, el trazado de la curva, el agarrar la curva o el tomar la curva, son cuestiones de autódromos, eso está claro, son cuestiones de velocidades, de cambios, de frenos, de buena máquina, de buenos motores, de buen equipo de pilotos y mecánicos en la carrera, y etcétera, etcétera, pero tomar la curva es también una cuestión vital, una cuestión de la vida humana.
A mí se me ocurre pensar que no por casualidad los hombres inventan formas de despuntar el vicio de la velocidad y la técnica de la velocidad. Dicho esto, en lo que sigue tendrá la palabra Enrique Benamo, te saludamos, te recibimos y te preguntamos quién sos, qué nos querés contar acerca de ti mismo, de tu presentación. Bueno, ante todo, es un gusto y un honor participar en este programa que ustedes encabezan. Para mí, cuando me lo comentó mi prima, me pareció una idea brillante. Cuando te conocí a vos, se corrobó todo esto. Bueno, mi nombre es Enrique Benamo, yo empecé a correr a los 17 años, corrí en el país durante 5 años, logrando 10 triunfos por campeonatos argentinos y saliendo subcampeón argentino de la Fórmula 2 en el año 79, del cual tuve un poco el honor de haber recibido en el año ese mismo, siendo por el diario Clarín como la revelación de automovilismo, y ese premio, como uno de los más preciados que guardo, me lo entregó Juan Manuel Fangio. En ese año tuve también el honor de, al ser la revelación de automovilismo, compartir ese podio con otros deportistas de ese año, entre ellos Diego Maradona. Después, al año siguiente, estuve participando en Europa, en la Fórmula 3 inglesa, en la Fórmula 3 europea, logrando 2 podios por campeonatos europeos y midiéndome contra los mejores pilotos de ese momento, como fueron el recordado Ayrton Senna, Gerard Berger, Pierluigi Martini, Martin Brundle, este último comentarista de la BBC ahora en las carreras de Fórmula 1. O sea, todos mis sueños desde chico, que pertenezco a una familia muy fierrera, los pude cumplir. Después tuve el honor de seguir ligado al automovilismo acompañando a mi hijo Lucas Benamo, que pudo consagrarse campeón argentino de la Fórmula Renault, y actualmente es piloto y coaching deportivo en la preparación de pilotos, tiene una escuela de pilotos. Así que ese es un poco mi currículum con respecto a lo que fui y soy como piloto, porque los pilotos de automovilismo nunca dejan de serlo, porque la pasión innata que tienen no se va nunca, y están involucrados de una manera muy, muy fuerte con este deporte, del cual amamos mucho, ¿no? Sabés que te cuento algo, en estos días, en la preparación de esta actividad, en cuyo volante hay una imagen tuya piloteando tu Fórmula 3, ¿no? En la carrera de 1987, ¿no? En San Jorge. Mi último triunfo en San Jorge. Sí, sí. Cada vez que mencionábamos esta actividad, se te referenciaba como ex piloto. Y en un momento digo, señores, compañeritos, nadie es ex piloto, no se puede dejar de ser piloto, ¿verdad que no? Y lo acabás de confirmar, digamos. Sobre todo, como decís, viniendo de una familia fierrera. Porque, a ver, contanos poquito, rápido, de tu padre, que no podemos dejar en este caso de brindar un homenaje también a un señor corredor. Mi padre también, gran apasionado, fue una categoría muy popular acá en Bahía Blanca, fue la que inició la categoría, fue 3 años campeón de Millet, después fue campeón de la Fuerza Limitada en toda la provincia de Buenos Aires, y bueno, esa pasión siempre creo haberla heredado, y somos una de las pocas familias, que yo lo perdí hace poco a mi viejo, pero tuve una enseñanza que no solo abarcó lo que es a un piloto de automovilismo. Él me dejó una enseñanza muy grande de valores, que soy un agradecido a Dios en la vida que me los haya podido transmitir, ¿no? La tenacidad, la voluntad, la pasión, el esfuerzo siempre de una manera incalculable con respecto a no medir el esfuerzo por lograr esta pasión. Después la seguí yo y después mi hijo. Hay pocas familias, abuelo, padre, hijo, que hayan podido tener una continuidad en el automovilismo y con mucho suceso. Así que mi viejo fue el hincha número 1 que yo tuve, fue el que siempre creyó en mí, el que siempre me ayudó y el que sobre todo hizo que mis sueños fueran realidad. Yo de los
12 o 13 años lo que más deseaba en mi vida es ser corredor de autos, lo sentía con todo mi corazón, y siempre ese sentimiento avalado por una actitud muy grande del cual yo tenía la imagen de él, fue que fui cumpliendo todos mis sueños de la mano de él, así que para mí fue mi ídolo total no solamente como piloto, sino como ser humano, porque una de las cosas más valiosas que tiene un ser humano, que rescata en una determinada etapa en la vida, es el tiempo, desde mi criterio. El tiempo después le sigue la salud, porque sin eso no podés conseguir nada, pero una persona que entrega gran parte de su vida, gran parte de su tiempo, en seguir una pasión y acompañar a su hijo con un esfuerzo un esfuerzo de una manera increíble como él lo hizo, wow, te deja una enseñanza bárbara, ¿no? De lo que realmente significa la pasión, que va junto de una actitud, ¿no? Que es una creencia y un sentimiento de que el camino a seguir en busca de algo que nos haga sentir pleno como personas es este. Así que te lo estoy tratando de definir de una manera lo más amplia La verdad que posible, porque no es fácil describir cuando uno está inmerso en tantas emociones, recuerdos y logros conseguidos, ¿no? Así que una felicidad enorme podértelo comentar y evocar el recuerdo de él, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Hay dos cositas. Una, me imagino que tu hijo Lucas más o menos podría decir lo mismo, o le estaríamos oyendo decir lo mismo si estuviéramos hablando con él, acerca de la relación contigo, ¿no? Y esa otra cuestión que es importante aquí, que es la íntima relación entre piloto y vida, ¿no? Entre vida automovilística y vida, que en algún momento son así una gran bisagra, no se pueden separar. Y da la sensación, por lo que comentás, que por lo que nos acabas de contar, que hay algo que une esas dos cosas que no pueden ir por separado, que se llama pasión, ¿no? ¿Será eso? La pasión necesaria, me parece, para ser piloto, pero también la pasión necesaria para vivir, ¿no? Sin pasión alegre no se puede vivir, digamos, ¿no? No se puede generar vida incluso. Sí, es como vos lo decís, la pasión creo que va sustentada, a mi entender, de un montón de circunstancias o valores. A mí el automovilismo en general me dejó una enseñanza de vida muy grande para enfrentar otras actividades que luego realicé cuando dejé de correr. Y el automovilismo tiene más que nunca una connotación muy grande que fortalece la pasión en la continuidad de este deporte, que es el tema mental, la parte psicofísica, cómo vos interpretás que tenés que estar preparado para transitar en ese deporte en el cual hay muchas presiones, en el cual hay mucho dinero en juego también, en el cual hay mucho esfuerzo, mucha preparación, y que todo eso, que no es fácil describirlo, va después a depender de cómo vos, cuando te sentás al auto de carrera, todos esos factores que vos trataste de manejar para que el auto funcione de la mejor manera posible y que vos, digamos yo, como el que maneja la orquesta, puedas tener la sintonía justa o la música justa. Pero para llegar a ese punto, vos tenés que sortear un montón de presiones, y la parte mental y física van de la mano, que es algo que también te sirve para cualquier actividad en la vida, porque todo a veces, todo sube, todo baja. En la vida no es nada lineal, vos te encontrás con circunstancias que vos ni te imaginás, o de alguna manera te predisponés a hacer tal o cual cosa y te encontrás con que la realidad fue diferente. Por ejemplo, en el automovilismo vos podés planificar la carrera de la mejor manera posible. Se larga a llover 3 o 4 minutos antes y cambia toda la perspectiva de puesta a punto del auto, como el enfoque que vos vas a tener para la carrera, la presión, cambia un montón de cosas. Y yo creo que a veces en la vida sucede lo mismo, ¿no? Vos te olvidás de lograr el equilibrio, la gestión emocional en el momento pensando en lo que va a pasar mañana. Y considero que ahí es un poco donde vos te salís del objetivo y te salís del eje de no conservar la tranquilidad. Yo les llamaría la paz. Y la paz es un logro que se consigue
muchas veces con experiencia, y una decisión personal de lo que uno quiere para su vida. Bueno, en el automovilismo, si vos cuando empezás sos muy joven, podés conocer todo eso, que hoy con la información que hay, con internet y con tantos accesos a tantos conocimientos, si vos tenés la inquietud de hacerlo, yo creo que vas a atravesar todo ese mundo, que no es sencillo, de una manera mucho más fluida, con mucho más gozo, con mucho más paz, con mucha más felicidad, y eso te lleva a que el resultado sea totalmente distinto, ¿no? O sea que estamos hablando de que hay como una especie de preparación en varios frentes, que todos están unidos por una especie de tenacidad sin la cual sería como poco probable, digamos, el logro de objetivos. Y ahí me parece en lo que mencionaste algo así como compromiso, que tiene que ver también con el compromiso de equipo, ¿no? El otro día cuando comentábamos un poco la preparación de la actividad, vos decías, la carrera se gana en los boxes, ¿no? Y tiene que haber entonces compromiso de equipo, entrega, pasión, planificación del trabajo, gestionar las emociones, y ahí habías marcado algo muy, muy importante, que es algo así como la elección del entorno, ¿no? Y por otro lado, en forma conjunta, esta cuestión de desarrollar la vida en un sentido, en un plano espiritual, ¿no? Que trabajarse a sí mismo para el logro de los objetivos. Mira, María Eva está incorporando un datito interesante acerca del saber esperar también, ¿no? Es decir, el dominar las propias conductas, no sé si solamente las conductas del propio ánimo, ¿no? La ibris, digamos, de cada uno para poder manejarse, para no solamente manejarse en términos técnicos, sino mantener el eje propio, digamos, ¿no? Lo que llamaríamos en otro sentido una buena vida. ¿Qué hay? Bueno, dos curiosidades tengo, pero hay una que me llama mucho, que me inquieta muchísimo, que es acerca de si hay rituales y cábalas en la... Sí, mira, eso está relacionado con las creencias de cada uno. Por supuesto que hay cábalas de cómo te subís al auto, si por el lado derecho, por el lado izquierdo, la ropa que usás, que por ahí usaste una determinada ropa interior y te fue bien, y ya la próxima carrera la querés usar otra vez. Y yo creo que a veces son relativas y tienen que ver con el poder mental que cada uno le da a eso, con el poder que da. Yo lo que creo es en el trabajo en equipo, que es fundamental. Yo lo que creo es en cómo vos gestionás tus emociones, cómo lográs el equilibrio psíquico, físico, con respecto a la... Mirá, yo te doy un detalle. Por ejemplo, ¿por qué un piloto tiene que tener la preparación física de un atleta, de un boxeador, por decirte algo que... El boxeador tiene que tener una preparación física tremenda y mental. Generalmente la adrenalina que tiene un piloto, por ejemplo, en una largada, lo lleva a tener 170 pulsaciones, ¿no es cierto? Vos para llegar a tener ese ritmo cardíaco, tenés que tener una actividad física y por ahí no llegas nunca a esas pulsaciones, por más que te exijas. Entonces fíjate lo que produce en el organismo la adrenalina para un piloto. Esa adrenalina hace que el piloto tenga una exigencia física tremenda, por eso tiene que ver la preparación. Y la parte mental hace que vos, de alguna manera, regules la preparación que tuviste que tener para administrar la energía, de cómo vas tomando las circunstancias de la carrera, desde que larga, en cada vuelta, cómo respirás, cómo ves cada situación que te toca en la pista, con los rivales. Entonces es como que administrar la energía. Esto que yo te digo parece sencillo, pero lleva muchísimo tiempo de preparación, años, para que un piloto más que nada lo pueda lograr, lo entienda y lo pueda gestionar. Yo ahora te estoy hablando con la voz de la experiencia, después de haber sido 18 años corredor, vivir un poquito la época de mi padre y tuve casi tantos años los mismos desde el karting siguiéndolo a mi hijo. Entonces tuve la posibilidad de vivirlo adentro, afuera, todo. Y ahora lo veo con la experiencia, ¿no? Por supuesto. Pero es apasionante, por eso
cada vez, lo que yo te decía de toda esta preparación, ¿por qué se relaciona con la vida? Ustedes que están en esta carrera tan maravillosa, como la que tenés vos, María Eva, todo, de un análisis, a mi entender, completo de situaciones, con una definición de palabras increíbles que a mí me encantan y me sorprenden cuando las escucho, eso tiene que ver también con la vida con un ciudadano común. Por ejemplo, yo cuando me bajé del auto, nunca dejé de hacer de actividad física. Por ejemplo, soy un running, salgo a trotar 5 kilómetros, 6 día por medio, voy a un gimnasio. Y no porque a veces tengo unas ganas locas de hacerlas, porque produce un estado físico, me mejora el ritmo cardíaco, etcétera, no solamente un tema salud, sino que también me ayuda mentalmente a sobrellevar el día a día que nos toca con esta experiencia que estamos teniendo a nivel mundial este año y como argentinos. Entonces, es muy, muy importante, y yo le doy gracias al automovilismo porque me formó y me llevó a un terreno del cual en mi vida personal me ha ayudado mucho para, para manejarme en situaciones como tenemos todos los seres humanos, que no son fáciles de sobrellevar. Y la otra, bueno, lo de las cábalas, genial, genial, no se puede, sin cábalas no se puede. Y no es que uno por ser cabulero va a ganar o va a perder más, pero hay un algo ahí del orden de lo azaroso que está buenísimo mantenerlo en todas las actividades, y sobre todo en esas que uno sabe que hay un altísimo riesgo, o las probabilidades de lo que llamamos accidente sean más, o solamente con relación a ganar o perder, o con quién vas a desafiar una tensión, digamos, dentro del autódromo, ¿no? La otra curiosidad que tengo es acerca de la relación auto-piloto, o piloto-auto, mejor dicho. Sabés que hay un filósofo francés del siglo XVII que decía que nosotros estamos constituidos, digamos, de manera tal que nave y piloto. El piloto es el que conduce, que sería la razón, y puede, la nave sería el cuerpo, ¿no? Y se pueden como separar, y la razón puede ser autónoma, etcétera, etcétera. Bueno, a mí que me gustan los fierros, y me gusta la velocidad, no lo voy a poder negar, aunque no les creo a los que me acusan de que me guste la velocidad, sé claramente que hay una relación del cuerpo propio con el cuerpo auto que debe llegar a ajustarse de tal manera que, en fin, que sean uno, ¿no? Como cuando se anda a caballo, cuando no sé, cuando se anda en kayak, cuando se está remando. Si no, no hay manera. Si se disocia lo que podríamos llamar una y otra máquina, ¿no? El cuerpo y en este caso el auto, seguramente no se produce lo mejor, digamos, ¿no? Se corre en todo caso de manera disociada. No sé qué pensás de eso y si te parece, si coincidís, digamos, con mi sensación. Sí. Que no soy piloto, por supuesto, así que es toda una irreverencia de mi parte estar incorporando conceptos acerca de autos frente a alguien que sabe tanto. Bueno, muy bueno lo que estás diciendo. Yo creo que es un conjunto de energías. El auto es energía, se mueve, producido por todo lo que es el movimiento, y nosotros los seres humanos también. Vos llevalo al conductor normal en un auto de calle. El conductor normal en un auto de calle, cuando no trata bien al auto, puede ser por muchos motivos: falta de conocimiento, está con crisis de ansiedad, estrés, o sea, tiene emocionalmente un desborde o un descontrol en su persona, generalmente no trata bien al auto. Y cuando vos no te hermanás con esa energía, vos me decís, ¿qué sucede? Bueno, en el tránsito común se producen accidentes, casi siempre más por falla humana. En el automovilismo tiene mucho que ver ese conjunto de energías en lo que hace a la preparación del auto, en el amor que le ponen los mecánicos, y el piloto, si está hermanado con eso, está presenciando cómo se va preparando el auto, cómo está emocionalmente o mentalmente el piloto para disfrutar del auto, para formar parte de ese conjunto de energías, las cosas siempre van a salir mejor, siempre van a salir mejor.
O sea, las épocas y la tecnología cambió mucho. Antes el piloto se armaba su auto, hace muchísimos años, después se empezó en la evolución del automovilismo a hacer un conjunto, o sea, se empezó a formar un equipo y que cada uno fuera especialista de cada terreno del auto, el especialista de la suspensión, el especialista del motor, el especialista de la puesta a punto, y el piloto es el que tiene que llevar todo eso adelante, ser un conjunto de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso se logró que con el tiempo la eficiencia fuera mucho más grande y el avance que nos da la tecnología, la electrónica, etcétera, etcétera, hace que el conocimiento de todas las partes sea cada vez más amplio, pero hay un tema energético, que es un tema mental, que lo produce el mecánico, el piloto, que tiene que estar hermanado. Cuando la creencia de esa energía se lleva a un terreno o en una dirección que el bien común quiere que esa hermandad llegue al éxito, por ejemplo, llegue al éxito, las cosas se empiezan a hacer con mucha más entrega, con mucha más pasión, y ahí esos factores que yo te estoy diciendo que todavía son dependientes, hacen al resultado. Hacen al resultado. Cuando la entrega y el compromiso de ese equipo y todo eso que genera energía en la preparación previa del auto, lo mismo el esfuerzo de cada mecánico y el esfuerzo del piloto por prepararse lo mejor posible, por llegar y estar con la mejor onda, con la mejor energía, con la mejor predisposición, ante las adversidades que presentan una prueba de un fin de semana, sortearlos, una mentalidad positiva en todas las áreas hasta que termine la competencia. Seguramente se va a disfrutar muchísimo más y ahí va a venir un resultado mucho más grande. Pero es un conjunto de energías, como vos bien lo definís, en el cual es muy importante que se ensamble. Todos los integrantes de ese equipo cumplen una función muy importante, que es la de comprender eso, que comprender. Por eso está hoy el director deportivo, por eso está la comunión de todas las opiniones, el tiempo necesario, que a veces no es fácil de conseguir, porque hoy la tecnología hace que el individualismo esté al lado de una computadora para interpretar lo que está funcionando el auto, el piloto está mirando su computadora para ver el funcionamiento de él como en la conducción, pero ese sentir o ese interpretar que está en la mente de cada ser humano es muy importante, el que lo puede conseguir y es fundamental. Y el piloto en general, yo la otra vez te comentaba, por ejemplo, de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton está en un nivel espiritual, desde mi concepto, mi criterio, mejor dicho, que él interpretó muy bien todo eso. Y él transmite a sus ingenieros y su equipo esa vibración de tranquilidad, de paz, sea cual fuera el resultado. Y eso hace que se desarrolle un trabajo mucho más en armonía y el resultado va a ser mucho mejor. Y si vos lo pasás a la vida común de cualquier actividad y vas con esa filosofía de vida, con ese sentir o con ese deseo de desarrollar más espiritualmente la cosa, a mi entender que está unido o identificado con la pasión, seguramente te va a ir bien, seguramente. De paso, hace un rato Hamilton acaba de ganar una vez más, ¿no? Para confirmar lo que vos estás diciendo. Digo, si realmente la sensación con Hamilton es la de un, podríamos decir, ¿no? La de un completo, en el sentido de que hay un algo ahí de mucha entrega, de mucha pasión, de mucho saber, por supuesto, pero bueno, casi se podría decir que es hasta aquí el piloto de Fórmula 1 del siglo XXI, ¿no? Bueno, tengo varias preguntas, pero los compañeros me van a matar si no vamos a un grano, al grano de la cuestión del agarrar la curva. A ver, ¿cómo nos contás cómo se toma, se traza, se traga una curva? La que elijas, la que quieras, la experiencia que nos quieras contar, las indicaciones que nos quieras dar al respecto. Bueno, es una pregunta bárbara, porque si vos me la preguntás como piloto, yo, en un circuito vos tenés diferentes curvas. Porque un circuito no todas las curvas son iguales, son curvas de 90 grados, hay curvas con una amplitud mucho más grande. ¿Qué quiere decir? Todas esas curvas se transitan en diferente velocidad, ¿no es cierto? Y el manejo en la diferente velocidad tiene mucho que ver con la anticipación, la velocidad de anticipación, mejor dicho. ¿Qué significa? El piloto tiene que recorrer la curva esa en el menor tiempo posible, para lo que venga después de la curva,
sea lo más beneficioso con respecto a la velocidad del auto. Por ejemplo, en una curva lenta, en teoría hay un lugar de frenar, de desaceleración, porque el auto tiene un equilibrio de puesta a punto que puede doblar a tanta velocidad. Entonces vos sabés que si vos te pasás de esa velocidad para un lado o para el otro, la resultante de la salida de esa curva no va a hacer todo lo que tiene que hacer. ¿Qué quiere decir? O vas a salir de una manera ideal para aprovechar el lugar de recta más largo, o vas a salir de una manera no ideal y vas a perder tiempo. Entonces, ¿cómo vos tenés la velocidad de anticipación para poder comprender a qué velocidad tenés que transitar la curva y buscar los costos-beneficios? Va a ser fundamental. En el caso de los pilotos, según cada piloto estudia bien la curva, se prepara para esa curva, entonces como repite a través de las vueltas de lo que es el entrenamiento y la clasificación, va probando diferentes alternativas para obtener el mayor beneficio. Va probando diferentes puestas a punto y va probando también, recordando bien la maniobra justa para aprovecharla. La maniobra, cómo tiene que mover los brazos, la reacción en la aceleración o en la frenada, que es una reacción motora de los pies que está toda manejada por la cabecita, ¿no? Entonces, cuanto mejor tenés armada, volvemos a lo mismo, que es el caso de Hamilton. Cuanto más equilibrio emocional tenés ante cualquier situación que te pueda pasar en la carrera, mejor provecho vas a sacar. Y en lo que nos toca vivir de esta curva, que yo interpreto también la pregunta hacia dónde puede ir, creo, también tiene que ver también cómo vos estás emocionalmente y cómo comprendés de transitar esta curva, ¿no? Creo que tiene que ver todo con eso. Mira, en esto que estás diciendo hay varios comentarios que están así sumamente interesantes. Por aquí Gonzalo que dice, hay que salir de la curva, empecemos de vuelta a las jornadas. Así que bueno. Agustín que dice, anoto algunas palabras, por ejemplo, energía, entrega, hermandad, facilita la articulación y también la integración humano-máquina. Dani que dice, un capo, Enrique, internacionalmente reconocido. Ahí van los aplausos para Enrique, por supuesto. Muchas gracias. Y vamos, que quería preguntarte esto, entonces, conforme a lo que acabas de decir, varias veces, y también en las pruebas que hicimos, has hablado de lograr el mejor producto, ¿no? O cierta preparación, entonces, da lugar al logro del producto. Y cuando decís producto, ¿ese producto es siempre y solo ganar carreras? ¿O eso tiene algo que ver con satisfacción de correr, para empezar? De no cometer errores o de ir sintiendo que uno comete la menor cantidad de errores posibles, etcétera. Yo lo que creo que cualquier corredor, vos en cualquier actividad que querés hacer en tu vida, querés triunfar. Vos en tu profesión, un corredor que se prepara quiere ganar, obviamente. Pero hay veces que no se puede ganar, porque por ahí el auto no está preparado, por ahí uno comete un error porque es humano. Entonces, creo que la satisfacción grande de un piloto es, cuando termina el domingo la actividad, es haber entregado lo mejor que tuvo. Porque sabe que es el piloto, mira, en el automovilismo hoy en día, con la tecnología que es muy difícil de medir, pero yo te digo que el 70-80% es el vehículo y el equipo y el 20% es el piloto. Lo que el piloto sabe es que ese 20% lo tiene que dar de la mejor manera. Si el otro 70-80 alcanza, seguramente va a venir el éxito, si no vendrá un podio o un buen resultado. Pero como es un deporte de alto riesgo, cuando pasa el momento de que vos terminaste la competencia y te relajás y te baja el nivel de adrenalina, decís, bueno, primero lo puedo contar. Porque uno primero, generalmente los pilotos en un momento, el egocentrismo nos maneja mucho la mente, el orgullo, la vanidad. Por eso te digo el tema del equilibrio emocional que te lo da el desarrollo espiritual, de mi punto de vista que tiene Hamilton. Entonces, yo considero que cuando uno pasa, para el piloto del automovilismo, el lunes es un día que tiene, no solamente, tiene una mezcla de cansancio, de paz, de regocijo, pero cuando uno entra en un equilibrio, bueno, primero estoy vivo, termino la carrera, porque uno en el momento no mide el riesgo que lo está realizando. Entonces ya agradecerle a Dios que decir, bueno, ya cumplí la carrera y lo mío.
Pero hay algo que te quiero comentar que me quedé pensando cuando vos hablabas de la curva, y agradecerle a los comentarios que he escuchado. Esta es una curva que nos toca vivir, que no sabemos cuánto dura. Entonces, si vos me preguntaras a mí, Enrique, va a haber una curva que no sabés cuánto va a durar. ¿Cómo la encararías si vos no sabés la duración? Porque nosotros los pilotos sabemos que una curva dura 5 segundos, 7, sabemos que a la salida viene una recta, ya sabemos, en cierta manera, que tiene un recorrido y se termina y viene la otra. Y ahí abordamos la otra hasta que termina la carrera. Pero esta curva que nos toca vivir y esta experiencia increíble a todos los seres humanos, hay que abordarla, a mi criterio, tratando de transitarla lo mejor posible y transitando cada metro de la curva. Bueno, hoy me levanté y transité esto. Me pude mantener en la curva y no me salí afuera. Primero, conservando la salud. ¡Ah, bravo! Conservo la salud, que no es poca cosa. Y en el tiempo ese, ¿cómo pude, digamos, transitar el día de hoy en esa curva? Porque, ¿qué pasa? Cada día que pasa, que la podamos transitar de la mejor manera posible, para mí ya es una victoria, para mí. Porque no sabemos el final, no sabemos lo que dura. Entonces, es un logro el día de hoy. Terminó el día, bueno, atravesé este día. Mañana veremos. Pero regocijarse en eso, disfrutar y fundamentalmente para mí agradecer. Bien, mira, ¿sabés qué? Hay gente aquí en el Instagram siguiendo, más o menos estamos en 14, 15, 16, que nos están siguiendo desde el inicio, y hay, no sabría decirte cuántos, pero esta se está transmitiendo directamente por YouTube, así que nada, después queda para la posteridad. Como diría Kundera en otros tiempos, nuestra única inmortalidad está en la red, o en las nubes, diríamos ahora. Y hay una pregunta desde la gente que está siguiendo por YouTube, que pregunta acerca de las chicanas. Es que yo no sé si en la Fórmula 3 podríamos hablar de chicanas, hay nada en ignorancia, no lo sé. Y para que le agradezcas en cualquier momento que te lo encuentres a nuestro Andrés Montenegro, que pregunta, mirá qué pregunta, ¿cómo se pasa a otro auto en una curva? Ahí te dejamos, pregunta de examen, diría nuestro colega Gonzalo. Bueno, ante todo un saludo a Andrés. Me dijiste que no te entendí cómo se pasa el auto en una curva. ¿Cómo se pasa a otro auto en una curva? Bueno, primero te voy a hablar de la chicana. Claro, primero te voy a resumir la chicana. En mi mejor resultado en Europa, que fue un tercer puesto, un podio, había una chicana. Para pasar bien una chicana hay varios factores que dependen mucho. Primero, la aproximación a la chicana. O sea, como vos tenés que frenar el vehículo, tenés que aprovechar que el auto frene en el punto aproximado, justo. ¿Por qué? Porque la chicana, en el aspecto, para no irme a un terreno muy técnico, que por ahí no es fácil de comprender, el auto tiene que hacer como una S, una chicana. Entonces hay cambios de transferencia de peso, de comportamiento de puesta a punto, del auto se te va de adelante, se te va de atrás, no lo podés acelerar en el momento justo, y tiene mucho que ver en el momento que vos tenés progresión en el acelerado. ¿Cómo vos vas acelerando el auto para que traccione mejor para salir de esa chicana? En realidad sería, depende de la chicana, hay que hacer como un triángulo, o sea, que el auto se trabe lo menos posible para que vos pierdas el menor tiempo posible. Es decir, no abordarlo como una curva común que tenés que venir por un radio lo más abierto posible para acortar caminos, recorrer menos distancia y puedas acelerar antes. Acá tiene mucho que ver la técnica de la chicana porque requiere mucho en la línea que vos estás frenando, que el auto no varíe mucho su puesta a punto por el movimiento excesivo que vos le das al volante y puedas hacer una salida con el auto lo más derecho posible. Más o menos la explicación va así. Y con respecto a pasar un auto en una curva, se puede pasar un auto en una curva, tiene mucho que ver el tipo de curva, porque vos podés pasar a un auto en una curva muy lenta, por afuera, con un riesgo mucho menor. Ahora, en la medida que aumenta la velocidad y depende del ángulo de la curva, ya cada vez más difícil. Por ejemplo, en los autos de fórmula, venir atrás cerquita a un auto y querer pasarlo no es fácil porque como tienen una carga aerodinámica para que el auto vaya más pegado al piso, el auto de adelante con una turbulencia te saca esa carga que produce tus alerones adelante.
Entonces el auto Exacto. pierde, digamos, adherencia adelante. Entonces es mucho más difícil pasar un auto en una curva de alta velocidad que en una de baja velocidad. A veces los sobrepasos se dan por un desgaste que tiene el rival que va adelante, por una distracción, por un cansancio, por una falta de concentración, o porque vos tuviste la rapidez o anticipación mental y la percepción de ver justo el momento de acelerar antes que tu rival, aprovechando la falencia de él, no porque lo venís estudiando. Pero siempre es mucho más fácil pasar un auto en una curva de baja o mediana velocidad que de alta, ¿no? Con respecto a la chicana, me tiento mucho de contar algo que nada, que es algo que va a resultar divertido. Siempre en una reunión hay que hacer algo del folclore, ¿no? Cuando se corría el turismo carretera en ruta en el Alto Valle de Río Negro, uno de los tramos pasaba por el dique Ingeniero Ballester, que en aquel momento se llamaba Cordero, bueno, no sé. Pero sobre el puente del dique no se puede transitar a más de 30 kilómetros de velocidad. Y la entrada al puente del dique viene de una curva muy amplia que deviene en recta, y entonces los autos llegaban ahí con mucha velocidad. Por lo tanto, lo que se hizo fue una chicana, que era un lujo ver a los autos de aquellos años, estamos hablando de fines de los 60, principios de los 70, tomar esa chicana. Pero lo que voy a contar, para que después en el grupo se rían un montón, es que en los días previos a las carreras, con mis primos, con un Chevy una vez, con un Falcon otra vez, con un Torino otra vez, íbamos a hacer prueba de quién manejaba mejor en la chicana. Y las 3 veces gané, así que, perdón, no solamente quería contar eso. Como una anécdota de adolescente, por supuesto. Espero que esto nunca lo oigan mis hijos, y que ya son hombres de todas maneras, y mis padres ya no tienen posibilidad de enterarse, porque si no me ahorcarían aún en el día de hoy. Hay una cosita más que venía de la mano ¿no? de la concentración que es necesaria, digamos, por ejemplo, en las maniobras de la chicana, o por ejemplo, en la maniobra del sobrepaso, que significa el percibir si hay una distracción del otro, digamos, uno, el piloto, me imagino que lleva un altísimo nivel de concentración, pero no solamente en lo que está pasando en su propio auto, sino, bueno, como pasa cuando uno maneja en ruta de todas maneras, ¿no? Es decir, en qué hace el otro y cómo percibir, digamos, eso que vos dijiste, de pronto una distracción del que va adelante, y entonces lo podés sobrepasar. Entonces ahí mi pregunta sería, ¿cómo es la relación, digamos, entre concentración y soledad, actitud solitaria? No sé, que siempre me parece que tienen los pilotos más grosos, digamos, ¿no? Del automovilismo. No porque vivan solos, sino eso de buscar el eje en ese nivel de soledad que permita, digamos, cómo trabajar ese punto entre concentración y la necesidad de un cierto espíritu solitario para ese tránsito. Muy buena tu pregunta, muy buena tu acotación. Con respecto a lo que comenzás de la pregunta, de la percepción, generalmente cuando un auto se acerca al otro, lo alcanza porque está andando más ligero el piloto que lo alcanza, evidentemente. El piloto que va perdiendo, se le acerca al otro, sabe que el otro está viniendo más ligero, entonces empieza a veces a hacer una maniobra defensiva, y ahí está un poco también la parte mental de cómo el piloto que lo quiere superar lo presiona, cambiándole el auto de posición, logrando a que ese piloto cometa un error o esperando la curva y el momento justo, ¿no es cierto? Eso te lo da la experiencia, te lo da... Para un piloto es muy importante estar en contacto continuo con lo que es el auto, en competencia o en carrera. ¿Por qué? Porque todo ese entrenamiento te va dando un feeling muy especial a la hora de conducir, te va dando experiencia, te va dando conocimiento. Por eso en la Argentina los mejores, los 4 o 5 pilotos son los que corren todos los domingos, como cualquier cosa. Y con respecto a lo que vos me decías de cómo se lleva el piloto
con la soledad y con la concentración. Es un deporte individual del cual se tienen muchas presiones, porque si bien el piloto sabe que el 20% de la cosa es él y el 70% es el auto, pero el que termina de definir las cosas cuando larga la carrera es el que va el piloto, ¿no es cierto? El auto ande bien, anda irregular o anda mal, el que tiene que administrar todo es el piloto, y eso genera presión. Hay presión también de los sponsors, hay presión del entorno, hay presión por el resultado. Y si vos te pones a pensar, el piloto tiene una preparación de mucho tiempo y la carrera dura 1 hora, o sea que todo se vuelca al día de la carrera, 1 hora, 40 minutos, depende de la categoría que corre, Fórmula 1, 1 hora y media. Entonces no es poco todo lo que el piloto se va preparando para esa 1 hora y media, donde el estado de atención, de concentración, de presión es muy grande, porque también, aunque el piloto, todos los pilotos cuando corren dicen, mira, a mí nunca me va a pasar nada, pero la persona que desarrolla la parte de sensibilidad, la parte espiritual, conoce la percepción del riesgo. Y es un aditamento que aunque no te lo digan, lo siente también el piloto. Entonces por eso no es sencillo. Yo veo un jugador de tenis que tiene la presión por llegar a una final, genera una presión, pero de última pierde el partido, pero no pone en juego su vida. El piloto está poniendo en juego su vida. Entonces es un tema, por eso hablábamos de Hamilton, que el desarrollo espiritual hacia encontrar un equilibrio, una gestión emocional donde vos sientas paz, mucha paz, te lleva muchas veces a la soledad, por supuesto, al replanteo, al análisis, a encontrarte con vos mismo, a estar con situaciones o personas que fortalezcan esto que estamos hablando. Y a veces en este deporte vos te rodeas de situaciones de personas que no alcanzan a comprender todo esto que tiene que pasar un piloto. Y influye mucho en el rendimiento del piloto. Por eso la sabiduría que ha logrado con todo esto Hamilton, de saber muy bien, y quizás, por supuesto que tienes una vida normal, tendrá pareja, tendrá mujeres, digamos, como cualquier hombre desea tener, pero bueno, el tipo se lo ve que, viste, su profesión es esta y lo otro lo separa muy bien. No es fácil para un piloto llevar adelante en ese nivel de exigencia una vida normal de una familia, porque el tipo está cuando empieza la temporada tiene una entrega a lo que hace de una manera que no es fácil de poder comprender de un entorno, una familia normal y todo, ¿viste? Yo creo que eso Hamilton lo sabe muy bien, por eso en esta etapa de su vida tiene su prioridad lo que está haciendo. Después vendrá su vida privada, que la debe tener, pero no lo ves como un tipo que tenga un compromiso hacia todo lo demás, sino le está muy focalizado y entregado en lo que tiene que hacer. Por eso tiene los resultados que está teniendo. Una querida colega de San Juan dice, el piloto es un torero de la curva. Y la verdad que bien, y sumado a lo que estábamos diciendo recién, hay un autor que muchos de nosotros amamos mucho, amamos leer, que se llama Pascal Quignard, que en algún tramo pensando sobre otro autor, que fue Kafka, dice, el solitario es una de las encarnaciones más bellas. Y yo uno esto a esta idea de que hay belleza en una buena carrera. Con uno de mis hijos siempre decimos que no hay música, no hay mejor concierto que la de los motores sonando en el autódromo y sobre todo cuando los rebajes entran cuando tienen que entrar, ¿no? Pero bueno, esto, de las encarnaciones bellas y de la belleza de la cuestión estética que tiene y que creo que nada, en todo lo que has ido diciendo es bien notoria, digamos, esta cuestión de que sin ese gesto tampoco hay logros. Aquí están haciendo mención del caso Ayrton Senna y la curva mojada. No sé si querés hacer algún comentario. Ayrton Senna... Sí, Ayrton Senna... No tenía la estética de Hamilton. Eran otros tiempos igual. Era otra pasión. Sí, Ayrton Senna creo que fue... Desde mi criterio, Fangio y él fueron los conductores o los pilotos con la mayor sensibilidad que puede tener un piloto a la hora de conducir un auto. Ayrton fue un tipo tremendamente sensible él como persona,
Y esa sensibilidad la empleaba arriba del auto. Entonces el tipo tenía un dominio en el control del auto que de su generación fue lejos el mejor, y para muchísimos pilotos en el análisis está Fangio, él, y ahora posiblemente vendrá Hamilton, ¿no? Por lo que está haciendo. Así que estamos en el podio de los 3 mayores conductores de toda la historia. Con respecto a la curva de Ayrton, él no tuvo absolutamente nada que ver cuando él pierde la vida porque se rompe la columna de dirección, es decir, él no tenía la posición correcta que él quería con respecto a la altura del volante, le hicieron una modificación y en ese momento los Fórmula 1, para lograr una mayor performance, él corría en Williams, tenían que estar a una baja altura, un bajo despeje del piso. En un circuito como Imola, donde el piso no estaba perfecto, los autos en determinados lugares de alta velocidad tocaban abajo, el centro del chasis tocaba abajo. Ellos sabían que tocando andaba más rápido, entonces no cambiaban la puesta a punto. Eso provocó la fisura de la columna de dirección y se quedó como si te sacan el volante. O sea, siguió derecho, no pudo hacer nada. Con tanta, digamos, mala suerte que en ese momento se desprende la parrilla de suspensión, que es como un triángulo y justo, bueno, se le mete en el casco, ¿no? Pero evidentemente yo creo que todos tenemos un destino, pero Ayrton fue el modelo, sigue siendo, de muchísimos pilotos del mundo. ¿Por qué? Porque el talento natural y su gran sensibilidad para andar a 300 kilómetros, como él lo hacía, creo que fue único. Y yo te diría que en este momento que no hacía tanto que los autos llegaban a 300 en carrera, ¿no? O sea, no hacía tanto tiempo que los autos lograban esa velocidad en carrera. Y aparte no tenían la tecnología de ahora con respecto a la estructura del auto. Hoy la información que tienen los pilotos, por ejemplo, antes tenían la caja manual, o sea, él tenía que venir y en muchas curvas doblar con una mano haciendo un rebaje. Hoy el piloto no saca las manos del centro del volante y cambia con una bieleta, digamos. Entonces, ¿qué pasa? La precisión al tener nada más que nunca soltar el volante es mucho más grande. Antes tenías que sacar una mano al volante, hacer una corrección. Son épocas distintas, pero en la época de Senna, que no había la tecnología que había acá, hasta ahora el talento lucía más, desde mi punto de vista. Y Senna fue el número 1, o sea que el hombre tenía, no por algo, Fangio mismo lo admiraba y reconocía y veía ese don natural que él tenía. O sea que con eso te estoy diciendo todo, ¿no? Otro que en su momento tuvo un talento, una sensibilidad para conducir y una visión de las carreras, como fue un maestro con todas las letras, que fue Fangio, lo veía él como su discípulo. Así que con eso te estoy diciendo todo. Ya que hablamos de Ayrton Senna, detengámonos 4 segundos y medio en Niki Lauda, quizá por lo mítico de Niki Lauda, ¿no? Que de paso también hago gala de haber estado en la casa de Niki Lauda, en Viena. Sí, yo creo que Niki Lauda pasa a ser un mito del automovilismo, como él después de semejante accidente logra focalizar con su mente el deseo, cuando ya todo el mundo lo daba por muerto, el deseo de volver a correr y terminar algo que él tenía que terminar, completar el campeonato y seguir en la competición. Su deseo, su determinación y su actitud a no entregarse en ese momento, un poder mental tremendo, lo hizo volver. Y después de semejante accidente, que vuelva a Monza, me acuerdo, que salga cuarto y que después vuelva a ser campeón del mundo, en esas instituciones fue, creo que en ese extremo que él consiguió con semejante accidente que tuvo, lograr todo eso, pasó a ser un mito. Si vos me decís, ¿cuándo un piloto se puede reponer de semejante accidente y lograr lo que él logró, otro campeonato del mundo? Y queda como único en la historia, como único. El poder mental de él, la decisión, la determinación, la convicción